conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Muy buenas tardes, queridos amigos, sean todos bienvenidos, bienvenidas a nuestro tiempo con Dios. Qué bueno que podamos estar reunidos, qué bueno que tengamos esta libertad para poder alabar, para poder bendecir a nuestro Dios. Muchas gracias a todos los que se están incorporando a través de Facebook, a través de Zoom. Gracias por acompañarnos, porque sabemos que todo esto es una aventura en la fe, una aventura en la fe de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Le damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad, nuevo mes, nuevas oportunidades, nuevas bendiciones, en fin, toda una serie de bendiciones, una serie de beneficios que tenemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Así es de que vamos a poner nuestro tiempo delante de Dios. Los invitamos a que junto con nosotros inclinemos nuestro corazón delante del Señor y le demos gracias por la bendición y la oportunidad que Él nos da de estar juntos. Señor, te bendecimos y te damos muchísimas gracias. Qué bueno que podemos estar juntos, Señor. Qué bueno que podemos reunirnos a distancia con estos instrumentos verdaderamente maravillosos. Gracias por la tecnología que nos has entregado, Señor. Muchas gracias por todas aquellas personas que han intervenido en el desarrollo de toda esta tecnología. Muchas gracias. Sabemos, mi Dios, que toda esta ciencia proviene de ti directamente y para que nosotros podamos disfrutarla y aprovecharla. En esta hora, Señor, te bendecimos, te exaltamos tu nombre y te damos muchas gracias porque podemos reunirnos con esta libertad gloriosa en nuestro corazón, sabiendo, Padre, que tú estás presente. Cuando nosotros nos reunimos en tu nombre, tú estás presente y tú eres el importante en nuestra reunión. Muchas gracias porque podemos alabarte y bendecirte y también preparar nuestro corazón para que tú nos hables, Señor, y siembres en nosotros esta palabra, esta semilla incorruptible que es tu palabra, Señor, para que prospere y lleve fruto en nuestra vida. Muchas gracias. También bendecimos aquellos lugares, hombres y mujeres, donde que están proclamando tu palabra en esta tierra. Te pedimos, mi Dios, que tú inundes México con tu palabra, Señor. Gracias por cada lugar, por cada congregación, por cada ministerio, por cada comunidad de fe que se está reuniendo para alabarte, para bendecirte. Y bendecimos, Señor, la vida de todos esos siervos tuyos, siervas tuyas, que estás utilizando para llevar tu palabra a los diferentes rincones de nuestra tierra. Bendecimos nuestra nación con tu palabra, Señor. Y te rogamos que México sea una nación llena del conocimiento y la revelación de tu palabra, Señor. Que podamos nosotros tener un país en donde tu palabra sea la constante, en donde tu palabra sea lo normal, que no haya entre nosotros esa diferencia aplastante, Señor, de aquellos que siguen lo malo, de aquellos que siguen las tradiciones idólatras, de aquellos que siguen toda enseñanza que se ha desviado de tu palabra, que se ha desviado de la sana doctrina que tu palabra nos enseña. Te damos pues muchas gracias y bendecimos nuestra nación. Clamamos, mi Dios, por un México de Cristo, un México justo, un México en donde tu verdad sea lo que rija nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Te bendecimos. Y ahora, Señor, recibe nuestra alabanza. Queremos entregarla con todo nuestro corazón. Ayúdanos para que sea un tiempo de bendición para todos los que estamos reunidos y que también, Señor, podamos nosotros pues ir recibiendo esta palabra, Señor, con la que te alabamos cada vez. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien,
Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, pues como hacemos siempre, alabamos al Señor con su palabra. Estén siempre gozosos y oren sin cesar. Estén siempre gozosos y oren sin cesar, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Estén siempre gozosos, oren sin cesar. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dando gracias en todo en Cristo Jesús, dando gracias en todo en Cristo Jesús, porque es la Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. No apaguen el Espíritu de nuestro Dios, no apaguen el Espíritu de nuestro Dios, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Examínalo todo, retén lo que es bueno, examínalo todo, retén lo que es bueno, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y el mismo Dios de paz te santifique por completo, y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible a la venida del Señor. Estén siempre gozosos, lloren sin cesar. Estén siempre gozosos, lloren sin cesar, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dando gracias en todo en Cristo Jesús, dando gracias en todo en Cristo Jesús, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Examínalo todo, retén lo que es bueno, examínalo todo, retén lo que es bueno, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y el mismo Dios de paz te santifique por completo, y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible a la venida del Señor. Estén siempre gozosos, lloren sin cesar. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Dando gracias en todo en Cristo Jesús, dando gracias en todo en Cristo Jesús, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. El mismo Dios de paz te santifique por completo, y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible a la venida del Señor. Estén siempre gozosos, oren sin cesar. Amén. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial.
celestial para todos nosotros en Cristo Jesús. Honra al Señor para ser cumplida. Gloria al Señor por toda la vida. Qué grande es su amor. Que nos dio a Cristo, quien llevó un dolor, como no se ha visto. Qué grande es su amor. Él nos dio su amor para que viviésemos. Él nos dio su amor para que pudiésemos sentir el gozo de su Él murió por mí para que yo viva. Él murió por ti para darte vida. Qué grande es su amor. Grande es su amor que nos dio a Cristo, quien llevó un dolor, como no se ha visto. Qué grande es su amor. Él nos dio su amor para que viviésemos. Él nos dio su amor para que pudiésemos sentir el gozo de su amor. Honra al Señor para ser cumplida. Gloria al Señor por toda la vida.
bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gloria a ti, Jesús. Muy bien, pues nuevamente bienvenidos a quienes se hayan incorporado después. Qué bueno que están con nosotros. Recientemente comentamos en nuestra dinámica de la Iglesia de los Discípulos, estuvimos comentando el párrafo 17 del capítulo 11 del libro de Apocalipsis, que a la letra dice: Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Aleluya. Y bueno, es precisamente esta primera frase, esta primera línea de este párrafo, de donde surge nuestro título o nuestro tema de hoy. Te damos gracias, Señor. ¿Qué pasaría? Solo como un ejercicio. ¿Qué pasaría si en un país en el que se ha abandonado la vocación de servicio y la defensa de la sociedad ante las flagrantes violaciones del Estado de Derecho, que quienes al amparo de sus supuestos derechos delinquen sin mesura y un buen día fueran instauradas el orden y la justicia por parte de quienes tienen esas responsabilidades ante la sociedad? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría? ¿No sería un día de fiesta nacional? Bien, pues este clamor de gozo expresado por los 24 ancianos quienes tienen sus respectivos tronos alrededor del trono celestial en los cielos, celebran el tiempo en el que la autoridad de Dios es debidamente acatada por los reinos y naciones del mundo entero. Sin duda, un momento verdaderamente glorioso. Es esto que nos está señalando el libro de Apocalipsis. Pero, ¿cómo es que empiezan estos ancianos su expresión de adoración al Dios vivo? ¿Cómo es que empiezan? Pues comienzan con palabras de gratitud, precisamente. No es posible ser un adorador de Dios si no vivimos agradecidos por todo lo que Dios hace a nuestro favor. Repito, no es posible ser un adorador de Dios si no vivimos agradecidos por todo lo que Él hace por nosotros. Juan, en el capítulo 4 de su versión del Evangelio de Jesús, publica las palabras que habló el Señor a aquella mujer samaritana que le encontró junto al pozo de Jacob. Jesús le dijo, capítulo 4, verso 23, pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, y es necesario que los que adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Y bueno, esto de adorar en espíritu solamente es posible cuando hemos sido revestidos de poder de lo alto. No hay otra forma de que esto se cumpla si no hemos sido revestidos de poder de lo alto. Lucas capítulo 24 dice, ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Esto lo dijo Jesús luego de haber resucitado. Fue allá al final de sus últimas palabras en esta tierra. Lo anunció a sus discípulos. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre.
pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Y es precisamente este poder del cielo el que nosotros necesitamos para poder adorar a Dios. Pero en esto se refiere directamente a esta premisa. Dice, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, lo del espíritu ya lo dejamos debidamente establecido. Ahora queda que comentemos el aspecto de la verdad. ¿Qué es la verdad? Le preguntó Pilato a Jesús antes de entregarlo a los judíos. El capítulo 18 del Evangelio de San Juan, a partir del párrafo 37, la Escritura nos dice lo siguiente. Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Jesús le respondió, tú dices que yo soy un rey. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué premisa más impresionante? Pilato entonces preguntó, ¿qué es la verdad? Y entonces se quedó la pregunta en el aire y salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, este hombre no es culpable de ningún delito. Pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a este rey de los judíos? Y bueno, pues ya sabemos que el pueblo prefirió que la libertad fuera para Barrabás, un homicida que también iba a ser sacrificado. Pablo también escribió a los creyentes de Colosas, pero antes de eso déjenme hacer un hincapié en esta palabra. Dice, todos los que aman la verdad, lo que leímos en el párrafo 37 al final, dice, todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Entonces, la verdad es un común denominador de aquellos que reconocen, o los que reconocemos, que lo que ha dicho Jesucristo es cierto. Ese común denominador es la verdad. No es nuestra verdad, porque mucha gente se esconde detrás de diferentes filosofías y diferentes postulados y dicen, bueno, esa es mi verdad, la tuya es otra. No, solo puede haber una verdad. Habiendo una verdad, lo demás o son aproximaciones o son engaño. Solo existe una verdad. Y dice aquí, todos, hablando Jesús, todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Tú amado, tú amada, que escuchas estas palabras, ¿reconoces que lo que dice Jesús es cierto o tienes dudas? ¿Reconoces que lo que dice la Escritura es cierto o tienes dudas? ¿O no estás seguro o no estás segura de que realmente sea la verdad? Hay tantas teorías, hay tantas descalificaciones hacia la palabra de Dios hoy en día que es muy fácil que la gente se confunda y que piensen que esto no es más que una fábula. Sin embargo, todos los que aman la verdad, los que de verdad, los que en serio buscan la verdad, entonces vienen al conocimiento de que Jesucristo, lo que habló Jesucristo es la verdad. Y todo lo que dice la palabra de Dios es la suma de la verdad. Bien, entonces continuó esta situación con Pilato, sabemos en lo que derivó, finalmente dejaron libre a Barrabás. Pero Pablo también escribió a los creyentes de la ciudad de Colosas sobre la verdad y la gratitud. Vamos a ver lo que dijo en el capítulo 1 de su carta a los colosenses, a partir del párrafo número 3. La Escritura dice así: siempre oramos por ustedes
y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Esa es otra razón por la que podemos nosotros darle gracias a Dios. Por eso es que al principio de nuestras reuniones siempre le damos y le daremos gracias a Dios por el resto de los ministerios que están compartiendo la verdad del Señor. Es un motivo de gratitud saber que hay miles de grupos, miles de comunidades de fe en donde se está predicando la palabra de Dios en este día, sea más temprano, sea después. En este día, miles de grupos, congregaciones, diferentes iglesias están proclamando la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y por eso es que le damos gracias y por eso es que le rogamos al Señor que derrame su espíritu sobre cada hombre y mujer que están proclamando su palabra. Porque necesitamos de Dios, necesitamos la presencia de Dios en nuestro corazón para poder compartir la palabra de Dios apegados a la verdad, en espíritu y en verdad. Y es una forma en la que estamos adorando a nuestro Dios al compartir su palabra. Entonces, decíamos de los colosenses, siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo y del amor que tienen para todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. O sea que le damos gracias a Dios, dice Pablo, porque han oído de su fe en Cristo y el amor de unos con otros. Dice, eso solo puede venir de un corazón que tenga la firme esperanza puesta en lo que Dios ha reservado en el cielo. Y dice, ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. O sea que aquí estamos entendiendo que la verdad es la buena noticia. Y la buena noticia es el Evangelio. Por eso se llama así, Evangelio, buenas noticias. Verso 6. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Y Pablo lo estaba refiriendo en estos términos durante el primer siglo. O sea que han pasado ya 20 siglos después de que Pablo escribió estas palabras, y cuánto más no habrá abarcado ya la palabra de Dios, las buenas noticias, la verdad de Dios en todo el mundo. Ciertamente parecería que no ha avanzado gran cosa por el alto índice de maldad que nos rodea. Y en cualquier lugar del mundo es igual. Si no es una cosa, es otra. Y si son muy desarrollados, son muy perversos. Y si tienen mucho dinero, son perversos. Y si son pobres, son perversos. Y estamos rodeados de maldad en este mundo, en estos tiempos que el Señor llama los últimos tiempos. Estamos rodeados de una maldad perniciosa, terrible. Pero bueno, lo que estamos entonces hablando aquí, esta misma buena noticia dice que llegó a ustedes, en el verso 6, ahora corre por todo el mundo. Esa es la verdad. Las buenas noticias de la fe en Jesucristo corren por todo el mundo. Por eso es tan importante que estos 2 meses que ya lleva el conflicto en Ucrania, esa invasión terrible, despiadada que ha hecho el otro país para invadir a Ucrania, nosotros no hemos dejado de orar por los creyentes que hay en Ucrania. Sí, ciertamente oramos por la nación de Ucrania, pero oramos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que están siendo afligidos de una manera terrible por la invasión de una potencia extranjera.
Qué importante es que nosotros podamos estar unánimes intercediendo por la iglesia de Cristo en Ucrania. Que tengamos nosotros esa convicción, que nos acordemos, que no se nos olvide. De repente cambiamos el canal de las noticias y ya se nos olvida que hay guerra en Ucrania y todo el sufrimiento que están teniendo todas estas personas. Entonces, una cosa es orar por la nación de Ucrania, que podemos hacerlo y debemos hacerlo, y otra es orar por nuestros hermanos y hermanas en la fe que están sufriendo de esta terrible agresión en su nación. Bien, entonces, continúo leyendo en este párrafo 6. Dice, por todo el mundo, dice, esa buena noticia da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Entonces, la verdad, la buena noticia, el evangelio, produce un cambio de vida en aquel que la recibe. Es lo que nos está enseñando aquí Pablo. Dice, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes, a estos cristianos de la ciudad de Colosas, así como cambió la vida de ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Maravillosa gracia de Dios. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, una persona de aquella comunidad, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás con el Espíritu que el Espíritu Santo les ha dado. Testimonio de la presencia, del cambio que produce la verdad en la vida del ser humano. Y recordemos que estamos hablando de la verdad porque decimos que necesitamos ser agradecidos. Pero ser agradecido no lo podemos ser si no adoramos al Dios vivo en espíritu y en verdad. En espíritu, ya lo mencionamos, en verdad, ya lo estamos mencionando. También en el capítulo 3 de esta misma carta, Pablo escribe a partir del verso 14, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. No les dice, únanse en amoríos, no dice eso. Dice, únanse en amor, ese sentimiento puro que es del corazón de Dios para que nos podamos amar unos a otros sin malicia, procurando el bien, procurando bendecirnos unos a otros, fundamentados en ese amor que proviene de la presencia del Dios vivo en nuestro corazón por las buenas nuevas. Y entonces dice, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Verso 15, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. ¿Sí sabíamos eso? Que hemos sido llamados por Dios para vivir en paz. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no vivimos en paz? ¿Por qué vivimos afanados? ¿Por qué vivimos atribulados? ¿Por qué vivimos angustiados? El mundo está hirviendo, ciertamente, terrible. Cosas pasan horrendas. Pero el Señor nos ha llamado a vivir en paz. Entonces necesitamos encontrar la fórmula para que podamos vivir de acuerdo a los deseos de nuestro Dios. Sigo leyendo. Sean siempre agradecidos. Sean siempre agradecidos. Nuestro mensaje de esta tarde se llama Te damos gracias, Señor. Y aquí Pablo lo está diciendo a los colosenses. Sean siempre agradecidos.
que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene su vida. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. ¿Por qué cantamos al Señor siempre que empezamos nuestra reunión? ¿Será porque estamos esperando que lleguen los que faltan? ¡No! Estamos alabando al Señor desde el primer momento de nuestra transmisión. Estamos adorando al Dios vivo y cantamos cantos, salmos, alabanzas en donde Él es exaltado, en donde somos nosotros quienes expresamos del corazón nuestra gratitud por todo lo bueno que Él ha hecho. Hace un rato estábamos cantando, dando gracias en todo, en Cristo Jesús, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y después estábamos cantando, gracias Padre por ese amor, por ese gran amor con el que nos amaste, con el que diste a Cristo, que sufrió un dolor indescriptible por amor a nosotros. Gracias Padre, gracias Señor. De eso se trata. Y por eso dice aquí Pablo, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Si nosotros no estuviéramos agradecidos al Señor, entonces no vamos a cantar. ¿Por qué cantar a alguien que no ha hecho nada por nosotros? El problema es que el mundo no sabe, no entiende que todo lo bueno que tiene es porque Dios es bueno. El mundo piensa que lo bueno que tiene lo ha conseguido por su propio esfuerzo, y esa es una mentira del diablo. Es una arrogancia. Ay, no, pues yo puedo, yo no necesito que Dios me dé nada, yo puedo hacerlo. Tengo mis empresas, tengo mis riquezas, tengo mis empleados, tengo mi prestigio. ¿Sabes una cosa? Nada de eso te puede proporcionar todo el bien que disfrutas. Nada de eso. Porque hay quienes tienen todo eso y no tienen salud para comer las finas viandas que pueden comprar. Hay quienes no tienen salud para poder viajar en los jets que tienen estacionados en sus hangares. Y así podríamos ir recorriendo todas las situaciones que suceden para aquellos que confían en sus posesiones o en sus riquezas. Canten a Dios con un corazón agradecido. Aquí Pablo nos habla de un corazón que agradece de manera que para aterrizar lo que estamos considerando deberíamos preguntarnos, ¿tengo yo un corazón agradecido? ¿Vivo agradecido, agradecida, en tu caso, hermana o amiga? ¿Vives agradecida por lo que tienes? ¿O piensas que es tu mérito? ¿O piensas que la vida te lo debe? Es muy importante que entendamos y reflexionemos. ¿Vivo agradecido con Dios? Si no vives agradecido con Dios, es muy difícil que lo puedas alabar y adorar. Si tú no vives agradecido a Dios, entonces los momentos en los que alabamos al Señor, vas a estar cortándote las uñas, o vas a estar viendo la televisión, o a ver qué sucede en tu entorno. Ay, que se apure este señor a cantar, que se apure, que acabe ya, porque quiero que a ver de qué se trata su mensaje. Si no estás agradecido o agradecida con Dios, es muy difícil que puedas ser un adorador en espíritu y en verdad. Necesitamos la gratitud en nuestro corazón, la gratitud al Dios vivo, al Dios que nos da la vida, al Dios que nos permite abrir los ojos al día siguiente.
No tenemos la vida comprada. El seguro de vida es un seguro de muerte, porque aplica en el momento en el que falleces. Entonces, no pensemos, es que tengo seguro aquí. No, eso es para que te mueras. Pablo nos habla entonces de un corazón agradecido. ¿Tengo un corazón agradecido? ¿Tenemos un corazón agradecido al Señor? Recordemos que la gratitud hacia Dios determina que seamos adoradores en espíritu y verdad. Lo primero es revisar si verdaderamente estamos agradecidos con Dios o damos por hecho que Él nos bendice y nos guarda cada día de nuestra vida. Un ejemplo que todos los que somos padres hemos tenido a la vista es cuando nuestros hijos dan por hecho que tenemos que darles lo que ellos necesitan o desean. Así son los hijos. O sea, no se ponen a pensar si el papá tiene que trabajar 13 horas diarias o 14 para poder traer el sustento. Los niños exigen su comida y lo que a ellos les gusta o lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Entonces es un hecho que mamá prepare el desayuno, que papá los lleve a la escuela o viceversa, según sea la costumbre de cada hogar, los lleve a la escuela, que alguno de los dos los recojan de la escuela o se vengan en el transporte de escolar o vengan en la pecera después de su escuela, que alguno de los dos los recojan y que la comida esté lista. Eso sí, vengan en trolebús, vengan en metro o vengan en pecera, que la comida esté lista cuando ellos lleguen a la casa o que los lleven a comer a algún lado, ¿no? Así damos por hecho que así tiene que ser. Exigen su comida, exigen sus útiles, exigen sus diversiones y cuando crecen, todo tipo de permisos que no estamos obligados a conceder. Dicho sea de paso, necesitamos aprender a decir no cuando seamos guiados por el Señor para hacerlo. Evitaríamos muchísimas situaciones difíciles a nuestros hijos. Entonces, es de la mayor importancia que eduquemos a nuestros hijos a ser conscientes de cada una de las bendiciones que el Señor nos da para que ellos puedan desarrollar un sentimiento de gratitud hacia Dios y hacia aquellos de quienes reciben cada bien o servicio en su vida diaria. O sea, ¿cuántas veces oímos a los, pues lo voy a decir, chamacos malcriados de los que cantaba Cricri? Ya las nuevas generaciones no saben quién es Cricri. Pero bueno, hablaba de muchachos malcriados y gente desagradable, gente que exige, gente que manotea, gente que habla de una manera violenta, sin la menor amabilidad a la gente que le sirve bien. Entonces, necesitamos aprender a ser agradecidos, primeramente con Dios, por supuesto, pero también a todas las personas de quienes recibimos un beneficio. Necesitamos ser agradecidos. Cada día recibimos beneficios a través de las personas, a través de quienes están cerca de nosotros. Cada día necesitamos reconocer y agradecer aquellos bienes que recibimos a través de las personas. Entonces, que agradezcan al Señor estos hijos, que agradezcan al Señor cada día su vida, su familia, su alimento, su escuela, sus amigos, etc. Que no aprendan a vivir resentidos o enojados por las agresiones que se sufran en la escuela, que más tarde serán las agresiones de la universidad, o las del empleo, o las de la calle. Pero eso no lo van a aprender sino de nuestro ejemplo. Si somos nosotros agradecidos primeramente con Dios, será fácil que ellos lo sean también. Mucha gente dice, no, pero esa es una costumbre gringa. Eso de agradecer por el alimento es una costumbre gringa. Pues sí, nosotros hemos visto a través de la historia y de toda
toda la cinematografía del pueblo de Estados Unidos, pues en casi todos los hogares dan gracias al Señor por los alimentos. Porque sucede que los Estados Unidos tradicionalmente son una nación cristiana. Pero para ellos el cristianismo es, como para muchos en México, el catolicismo. O sea, para muchos en Estados Unidos, cristianismo no representa nada. Para muchos, catolicismo en México tampoco representa nada. Para muchos. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer conscientes a nuestros hijos, y nosotros lo pudimos hacer en la medida en la que fuimos conociendo la palabra de Dios, de bendecir nuestro alimento, pero no con una oración de 1, 2, 3 por mí y ya empiezo a comer, sino unas palabras de gratitud, no las mismas, no un rezo aprendido, no una tarjetita que leo cada vez que voy a comer. Gracias, Señor, por este alimento, que no, no. Señor, gracias, de corazón, gracias, porque hay alimento en mi mesa. Mucha gente es muy esforzada, muy trabajadora y no tiene alimento en su mesa. O lo que decíamos hace un momento, tiene muchos millones en el banco, pero ni siquiera puede comer un buen filete. Entonces, necesitamos sembrar en nuestros hijos la gratitud, primeramente al Señor y después a todos de quienes reciben beneficios. A veces vemos a los niños jovencitos tratar de una manera tan terrible a sus familiares, a sus viejos, a sus abuelos, a sus tíos, a sus mismos padres. ¡Qué barbaridad! Falta conciencia. Necesitamos transmitir valores a nuestros hijos. Entonces, luego Juan en su primera carta escribe al respecto. La primera carta, capítulo 2, verso 27. Ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad. Lo que enseña el Espíritu de Dios es verdad. No mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Entonces, así es como podemos ser de los adoradores que el Señor busca en espíritu y verdad. Ahora bien, sabemos que Dios es uno, Jesús es uno y el Espíritu Santo es uno. Y al decir Jesús a esta samaritana de la que hablamos hace un momento, que era necesario adorar en espíritu y verdad, podemos comprender que también está hablando de la unidad entre el Espíritu Santo de Dios y Jesús mismo, la palabra. Juan presenta en el capítulo 14, verso 6 de su versión del Evangelio, la declaración de Jesús a Tomás, uno de sus discípulos. Jesús le contestó, verso 6, capítulo 14 de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Entonces, este hablar de Juan, cuando dice en espíritu y verdad, está hablando de la conjunción, está hablando de la comunión, está hablando de la unidad entre el Espíritu Santo y Jesucristo. Y Jesucristo dice, ahora ya han conocido al Padre. Dice, ya conocen y lo han visto. Y entonces Jesucristo mismo dice, yo y el Padre uno somos. Entonces aquí hablar de la adoración en espíritu y en verdad está hablando de la presencia, de la totalidad del Dios vivo en nosotros para adorar al Padre. Y eso solamente lo podemos lograr si somos agradecidos con Dios. Entonces, en el entendido de que Jesús mismo, la palabra de Dios hecha carne, es la verdad,
tenemos suficiente fundamento para creer con plena libertad lo que Dios nos dice en su palabra. Y su palabra nos habla sobre la gratitud. Al principio leímos: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Por cierto, te damos gracias en el griego es la palabra eucaristeo, que seguramente vamos a recordar y a identificar con alguna otra cosa. Y esa palabra eucaristeo significa dar gracias, significa específicamente agradecer los alimentos, específicamente. Bien, una de las indicaciones que Pablo escribió a los creyentes que radicaban en Tesalónica es precisamente respecto de dar gracias a Dios. Lo hizo en el capítulo 5, verso 18 y lo cantamos al principio. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros que pertenecemos a Cristo? Que estemos siempre alegres. Cuando me preguntan cómo estás, siempre digo bien y de buenas. Siempre alegres, siempre contentos. Nunca dejen de orar, estar hablando con Dios constantemente, intercediendo por tu vida, por la vida de tu familia, por la vida de tus amigos, por aquellos, como ya dijimos, que sufren en un país en guerra. En fin, no acabaríamos de orar jamás si estuviéramos recorriendo todos los motivos, todas las necesidades que hay a nuestro alrededor, sea próximo o distante. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo. ¿Qué quiere Dios de mí? Que seas agradecido, que vivas contento, que te la pases orando en tu corazón. No digo con esto que te encierres en un closet y no salgas nunca. Ay, hermano, es que estoy orando. No se trata de eso. Sino que puedas estar sintonizado, en vez de estar pensando en la telenovela, en vez de estar pensando en los chismes de las noticias, en vez de estar pensando en todas esas cosas. Estés sintonizado en la frecuencia de Dios, en donde Dios transmite, tú recibes, en donde tú oras por aquello que Dios te muestra. De repente recordamos a nuestros nietos y nos ponemos a orar por ellos. De repente recordamos a nuestros hermanos, nos ponemos a orar por ellos. Y así con todas aquellas personas a quienes amamos. Y luego vienen aquellos temas de quienes no conocemos siquiera, pero que sabemos que están en necesidad y oramos también por ellos. Y es un estar sintonizados. No quiere decir no hacer otra cosa. Ciertamente necesita haber un tiempo específico para estar en la presencia de Dios cada día. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer las cosas que tengamos que hacer. Recuerdo un chiste. Bueno, lo que está diciendo Pablo a los de Tesalónica es que a pesar de las circunstancias debemos dar gracias a Dios. A pesar de las circunstancias. ¿Sí me oyeron bien? Ay, ¿por qué le voy a dar gracias a Dios si pasó esta tragedia, si pasó esta otra? Y bueno, pues las noticias nos llenan de tragedias todos los días. Ay, ¿cómo le vamos a dar gracias a Dios? ¿Cómo vamos a estar agradecidos con Dios? Y mira lo que está pasando. Lo que dice Pablo es que a pesar de las circunstancias debemos dar gracias a Dios. Y con esto yo me acuerdo de un chiste que escuché cuando era niño, de un pobre que estaba en un templo rezando y hablando a una de las figuras religiosas de aquel lugar. Y le decía: Santolino, te doy gracias porque me corrió mi patrón. Te doy gracias porque me robaron mi burro. Te doy gracias porque mis chamacos reprobaron. Te doy gracias porque mi vieja me pegó. Y ya sabes que aquí tienes a tu menso para todo lo que se te ocurra. ¿Será ese el sentido de lo que dice Pablo? Nunca dejen de orar.
Sean agradecidos en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Orar y dar gracias a pesar de las circunstancias no es agradecer las calamidades, es agradecer la certeza de lo que Dios va a hacer para ayudarnos a que salgamos adelante de cada adversidad. Porque para cada necesidad, cada adversidad, cada agresión que sufrimos en el mundo, porque así lo anunció el Señor Jesús, en el mundo sufrirás de agresión, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Es lo que nos dice el Señor. Entonces no estamos gozándonos, gracias Señor por todos los cates que me da la vida. No. Se trata de agradecer la acción, la intervención poderosa del Dios vivo a favor de nuestra causa. Eso es lo que agradecemos. Eso es lo que levanta nuestra cabeza ante las circunstancias adversas. Y no debemos dejar de agradecer al Señor. Porque en el momento en el que dejamos de agradecer, en ese momento perdemos la fuerza para enfrentar las circunstancias que nos están agrediendo, que nos están sucediendo. Necesitamos levantar nuestra cabeza agradeciendo al Señor que Él está con nosotros y por nosotros. Aleluya. Entonces, nosotros no sabemos de qué manera será, cómo venga la solución de Dios. No lo sabemos. Nos enfrentamos de repente a un diagnóstico. Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer al respecto? Pero no con esa desesperación y tristeza. No, Señor Dios vivo, que habitas en mi corazón, ¿qué vas a hacer, Padre, a favor de mi organismo para que esta situación no prospere? ¿Qué vas a hacer, Padre? Pero con esa esperanza, con esa certeza de que el Señor está en nosotros y por nosotros. Entonces confiamos en la multiforme gracia de Dios que está disponible para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús. En su segunda carta a ese grupo de creyentes, Pablo les escribe en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del párrafo 13. En el párrafo 13 les dice: los creyentes deben permanecer firmes. ¿Cómo debemos de permanecer? Firmes. No debemos permanecer tambaleándonos por las circunstancias. Debemos permanecer firmes ante lo que pase. Yo sé que es difícil. He pasado por la muerte de mis seres queridos. He pasado por esa esquina. Y yo sé que es un tiempo difícil, que es un tiempo de aflicción terrible para cualquiera que tenga un corazón sensible, para cualquiera que no tenga un corazón de piedra. El fallecimiento de un ser querido es una cosa terrible, por supuesto que sí, pero en toda circunstancia nosotros necesitamos permanecer firmes. ¿Firmes en qué? Aquí lo dice Pablo. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecer a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. O sea, estamos firmes porque el Dios nos ama, porque Dios nos ama, porque estamos seguros de que el amor de Dios es con nosotros. Dice: queridos hermanos, amados por el Señor, siempre estamos agradecidos, dice Pablo, de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Porque nos dio la salvación. La salvación que significa ser perdonados de toda nuestra maldad por el sacrificio de Jesucristo. No por nuestros méritos, por el sacrificio de Jesucristo. Dice: experimentar la salvación, una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos, y por creer en la verdad. El rey David frecuentemente presentaba sus causas delante del Señor.
y exaltando su poder. Siempre terminaba dando gracias al Señor y exaltando su poder. O sea, sí refería sus angustias, pero siempre terminaba alabando a Dios y reconociendo su grandeza y su poder. Un ejemplo, vamos a ver el Salmo número 64. Libro de Salmos, capítulo 64, a partir del párrafo 1 al 10. ¿Qué dice la Escritura? Oh Dios, escucha mi queja. ¿Está muy contento David? ¿Está gozoso? ¿Está danzando de gozo y de alegría? No, está atribulado, está angustiado, está triste. Dios, escucha mi queja. Protege mi vida de las amenazas de mis enemigos. No es nada bonito que te anden persiguiendo para matarte. De ninguna manera. Y es lo que nos está narrando aquí David. Escóndeme de las conspiraciones de esta turba malvada. ¿Alguna vez has tenido una turba malvada persiguiéndote? Yo no, gracias a Dios. Pero David sí. El rey David sí. Y está confiando en el Señor, está depositando en Él su angustia, su temor de todas estas cosas. Y dice, escóndeme de las conspiraciones de esta turba malvada, de esta pandilla de malhechores. Pues a lo mejor en nuestros días, pues sí hay mucha gente que ha sido perseguida por una banda de malhechores. Afilan su lengua como espada y apuntan como flechas sus palabras amargas. Y a lo mejor en esto ya hay un mayor universo de personas que han sido afectadas por los dichos de otros. ¿Alguna vez han hablado mal de ti? ¿Alguna vez te han desacreditado? ¿Alguna vez te han puesto en ridículo? ¿Alguna vez te han difamado? Esto ya habla de ese tipo de daño que no es físico, pero es moral, un daño del alma, un daño del corazón. Y entonces dice, afilan como flechas sus palabras amargas. Verso 4, le tiran a los inocentes desde una emboscada. Los atacan de repente y sin temor. Se afirman unos a otros a hacer el mal y maquinan cómo tender sus trampas en secreto. ¿Quién se dará cuenta? Preguntan. Dicen mientras traman sus delitos. Hemos orquestado el plan perfecto, la estafa maestra. Es cierto, el corazón y la mente del ser humano son astutos. Pero, y aquí entra la sobremarcha como la que se da en los autos que tienen motores automáticos, la sobremarcha, cuando demanda mayor potencia para avanzar el vehículo, pero Dios mismo les lanzará sus flechas y los herirá de repente, su propia lengua los arruinará, y quienes los vean menearán la cabeza en señal de desprecio. Entonces todos temerán, proclamarán los poderosos actos de Dios y se darán cuenta de todas las cosas asombrosas que Él hace. Los justos se alegrarán en el Señor y en Él encontrarán refugio, y los que hacen lo correcto lo alabarán. Aleluya. Gloria a Dios. La gratitud es uno de los fundamentos de nuestra comunión con el Dios vivo. El libro de los Salmos también, en el capítulo 100, verso 4, nos insta a entrar en su presencia con acción de gracias. Entren por sus puertas, Salmos 100, verso 4 y 5. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad
continúa de generación en generación. ¡Aleluya! Entonces, ¿por qué de alabar a Dios? ¿Por qué vamos a empezar siempre alabando a Dios? Porque Él es bueno. Porque aquí lo dice, su amor inagotable permanece para siempre. Por eso entramos a su presencia con acción de gracias. Entramos alabando su nombre, porque Él es bueno, porque su amor es inagotable y es por siempre. Su fidelidad de generación a generación. Dios ha sido bueno conmigo. Y porque Dios ha sido bueno conmigo, yo sé que Dios es bueno con mis generaciones. Y a veces las circunstancias me dicen otras cosas, pero yo tengo la certeza y me gozo en la fidelidad de mi Dios para mis generaciones. Esa es una convicción que nadie me puede quitar en mi vida. En su carta a los cristianos de Filipos, en el capítulo 4, Pablo también menciona el tema. Filipenses 4, verso 4, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Considerados quiere decir bien intencionados, quiere decir gente proactiva. Dice que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Amados, el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Vivir en Cristo es tener una dirección conocida. ¿Dónde vives? En Cristo. Vivo en Cristo. En la esquina de amor y fe. Vivo en Cristo. Ahí vivimos, ahí radicamos. Y mientras radiquemos en Cristo, entonces tendremos todos los beneficios de los que está hablando aquí Pablo. El Espíritu de Dios, por medio de Él, nos está dando la clave para una vida apacible, amado, amada. ¿Quieres una vida apacible? Aquí está la clave. Orar por todo, primero. Decirle al Señor lo que necesitamos. Darle gracias por todo lo que hemos recibido de Él y a pesar de las circunstancias. ¿Queremos paz? Esta es la respuesta de cómo obtenerla. Muy sencillo. Orar por todo, decirle al Señor lo que necesitamos, darle gracias por todo lo que hemos recibido de Él, a pesar de las circunstancias y en fe de lo que recibiremos. Salmo número 79, verso 13 dice: entonces nosotros, tu pueblo, las ovejas de tu prado, te agradeceremos por siempre. No dice te agradeceremos el domingo. Dice te agradeceremos por siempre. Todos los días, 24/7, 365 y 366 los bisiestos. Siempre te agradeceremos por siempre y para siempre. Y alabaremos tu grandeza de generación en generación. Aleluya. Hasta ahorita hemos podido considerar cuáles son estas necesidades de vivir agradecidos con Dios. La gratitud es una poderosa herramienta en la voz de los siervos del Señor. Es el caso del profeta Daniel cuando agradece al Señor que le haya revelado lo que demandaba de él el rey Nabucodonosor. En el capítulo 2 del libro de Daniel, verso 23, dice: te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer lo que el rey exigía.
Gloria a Dios. Jesús, ante la tumba de Lázaro, también mostró su gratitud al Padre. En Juan 11, verso 38. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba. Una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Estaba enojado. ¿Por qué dice que estaba enojado? Eso lo comentaremos tal vez en otro mensaje. Dice, cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. La gratitud tiene que manifestarse antes de recibir la respuesta. Jesús no agradeció al Padre cuando Lázaro salió de la tumba, sino antes, y por eso Lázaro salió. Cuando nosotros agradecemos al Señor antes de tener esa respuesta, antes de tener esa solución, cuando la gratitud por lo que creemos que es, por la convicción de lo que no vemos aún, eso desata el mecanismo sobrenatural para que podamos nosotros recibir aquello que estamos esperando o anhelando en nuestro corazón. Nosotros debemos aprender de todo esto. Nuestra vida tiene que fundamentarse en la gratitud a Dios y, por supuesto, también a aquellos que día a día nos hacen el bien. Quiero tomar un momento para invitar a las personas que nunca hayan declarado su voluntad de entregar su vida a Cristo, que tengan la oportunidad de hacerlo en esta hora. Amigo, amiga que nos escuchas en esta ocasión, si este mensaje sientes que Dios está hablando a tu vida, a tu corazón, yo te suplico que no termines este momento hasta que no le entregues tu vida al Señor Jesucristo. No es un compromiso conmigo, no es un compromiso con las personas que te hayan pasado este enlace o te invitado a esta reunión. Es un compromiso directamente con el Dios vivo, autor de la vida, creador del universo, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que si tú deseas relacionarte con Dios en estos términos de fe, por favor, repite conmigo estas palabras de manera que tú misma las puedas escuchar. Dile así: Señor, te doy gracias por este tiempo, porque me doy cuenta de que no te conozco, pero te quiero conocer y quiero vivir de acuerdo a tu palabra. Por eso en esta hora te ruego, perdóname, Señor, de todo lo malo que yo he hecho. Me arrepiento delante de ti y en esta hora yo abro mi corazón. Te ruego que limpies mi vida, mi conciencia. Y Jesús, gracias por derramar tu sangre en la cruz del Calvario. Ahora yo me entrego a ti. Te pido, ven a mi corazón, Señor Jesús. Ven a mi corazón. Establece en mi corazón el trono de tu justicia y tu rectitud, tu santidad. En esta hora yo te recibo como mi máxima autoridad y te recibo como mi único Salvador, entendiendo que nadie más intercede por mí delante del Padre Celestial. Ahora lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Quiero ser un adorador, una adoradora en espíritu y en verdad, y vivir cada día con la conciencia de todo el bien que tú me haces, y vivir agradecido, vivir agradecida por todas tus bendiciones.
Amén. Aleluya. Pues muchas felicidades a quienes hayan hecho esta decisión por vez primera. Qué bueno. Les damos la más cordial bienvenida a la familia de Dios, ¿sí? Estamos para servirles siempre que quieran. Estamos aquí a sus órdenes a través de estos medios. Nos pueden contactar y con mucho gusto podemos platicar con ustedes o aclarar alguna duda que pudiera surgir o pudieran tener en su corazón. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por haber aceptado la invitación de Dios a ser parte de su familia. Y bueno, pues también nosotros queremos, antes de terminar nuestra transmisión, queremos también pues reflexionar si hemos vivido en una actitud de agradecimiento a Dios o estamos viviendo en una actitud de reclamo. Desgraciadamente, muchas veces actuamos como han actuado nuestros hijos alguna vez y nosotros mismos actuamos con Dios en esos términos. Nos encaprichamos, nos emberrinchamos cuando Dios no nos da aquello que le estamos pidiendo. Tenemos que arrepentirnos también. Tenemos que pedirle perdón al Señor porque Dios conoce los tiempos. Dios sabe cuándo será de bendición para nuestra vida. Y así como nosotros como padres a veces retenemos una bendición para nuestros hijos esperando el momento adecuado para podérselas entregar. Asimismo el Señor espera el tiempo correcto para que podamos recibir su favor, su bendición, cuando seamos capaces de disfrutarla y de usarla para bien. Así es de que si acaso hemos vivido reprochándole al Señor un acontecimiento, una desgracia, una situación de pérdida, es momento de arrepentirnos, es momento de pedirle perdón al Señor. No aceptemos, no vivamos con una raíz de amargura en nuestro corazón. No permitamos que el enemigo nos arrincone y nos lleve a un lugar oscuro de tinieblas, de frustración. Seamos libres en esta hora. Y si tú has guardado un resentimiento contra el Señor que te impide vivir en gratitud a Él, pues entonces vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle perdón al Señor por haber dado oportunidad de que eso sucediera. A veces no es buscándolo, no es que nos propongamos, sí, voy a buscar un motivo para estar enojado con Dios. No, no es así. Las cosas suceden, la vida nos agrede muchas veces, en muchas formas, inesperadamente, como leímos ahorita que hacen los malvados, que de repente aparecen y nos hacen daño. Nosotros no nos proponemos enojarnos con Dios, pero es la reacción de nuestro corazón cuando no hemos estado enseñados o ejercitados en vivir en la gratitud de Dios. Entonces, vamos a orar, vamos a soltar esa situación, porque no podemos ser adoradores en espíritu y en verdad si no vivimos agradecidos con Dios. Si no vivimos agradecidos, venimos con reproche a Dios. No venimos con alabanza, venimos con reproche. En fin, vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos entender que tú nos amas, que tu amor inagotable permanece fiel por siempre, Señor, para nosotros y nuestras generaciones. Perdónanos, Señor, por haber aceptado un sentimiento de enemistad contigo, por haber recibido el engaño del diablo de enojarnos contigo, siendo que tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo y no has cambiado, Señor. Sigues amándonos y dándonos la oportunidad de arrepentirnos y estar en paz contigo. Perdónanos, Señor, por aquella incomprensión con la que hemos justificado nuestro enojo o nuestra rebelión contra ti. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a entender que de todas maneras, a pesar de las circunstancias difíciles, tú nos amas y sobre todo que has estado con nosotros para consolarnos, para levantarnos, para animarnos, pero que además, Señor, tienes una promesa de que estás con nosotros, que no nos dejas ni nos desamparas. Nunca, Señor.
perdón por haberle creído al enemigo y por haber permitido un sentimiento contrario hacia ti. En esta hora lo desechamos. En el nombre de Jesús desechamos todo resentimiento y todo enojo contra el Dios vivo y verdadero, nuestro Padre Celestial. Renunciamos a todo ese razonamiento maligno que nos llevó a impedir que vivamos agradecidos contigo, Señor. Lo echamos fuera de nuestro corazón, de nuestra mente, y declaramos una renovación total de nuestra mente, de nuestro corazón, a través de tu presencia, tu Espíritu Santo, trayendo sanidad a nuestro corazón, trayendo sanidad a nuestros pensamientos, y reconociendo que tú has sido bueno, Señor. Tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros. Y por eso en esta hora te damos las gracias, Padre. Gracias, gracias por amarnos. Gracias por haber entregado a Jesús para que diera su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por nuestra salvación. Gracias por la certeza de la vida eterna, Señor. Gracias por tu presencia con nosotros cada instante, cada momento de nuestra vida. Sabemos que estás con nosotros y por eso te podemos vivir agradecidos, Señor, continuamente agradecidos, gozándonos en la forma en la que tú resolverás aquellas angustias de nuestro corazón, aquellas afrentas, aquellos desafíos de fe de nuestra vida. Nos gozamos, Señor, delante de ti y te damos muchas gracias, porque tú eres bueno, Señor. Muchas gracias, Padre. Te bendecimos con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Pues muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su atención a este mensaje. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús y en esta hora nos despedimos invitándoles a nuestra próxima transmisión el domingo a las 12 del día aquí en el canal de Facebook. Que el Señor les bendiga y les guarde y continuamos con nuestra reunión de Zoom, que tiene un poquito más de oportunidad de convivencia y de charla. Si alguien de ustedes en Facebook quieren sumarse a esta transmisión de Zoom el próximo domingo, indíquennos, por favor, con mucho gusto les enviamos nuestro enlace. Que el Señor les bendiga y muy buenas tardes. Gracias, Jesús, por esta conferencia. Gracias, Señor, porque las atesoramos en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerlas en práctica, Señor. También te pedimos, Señor, que tú bendigas todas las fuentes de ingreso, Señor, todas las fuentes de provisión para nuestra casa. Te rogamos, Padre, que bendigas nuestros trabajos, que nos ayudes a prosperar, a ser tierra deseable, Señor, a bendecir a los demás. En el nombre de Jesús, bendice estos diezmos y estas ofrendas que ponemos delante de ti y te rogamos que se multipliquen y que puedan ser usadas para el propósito y fin que tú tienes pensado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El motivo de tu vida encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, Una nueva y gran familia.